Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, la clase del día de hoy. Continuamos con el estudio de la obra La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan y hoy vamos a continuar con el tema o la enseñanza relacionada con los 7 reyes de Edom. Este es uno de los conceptos más importantes, uno de los principales que tenemos en la Kabbalah, porque tiene que ver, como habíamos hablado en la clase anterior, brevemente hablamos acerca de estos reyes que se mencionan en la Torá, donde se dice que uno tras otro reinaba y moría, reinaba y moría. Y vimos que este es un concepto que hace referencia a las 7 sefirot que fueron dañadas durante el proceso que se conoce como Shevirat Kelim, ruptura de las vasijas, y que al mismo tiempo, pues, tiene diferentes interpretaciones por los sabios. Vamos hoy a ahondar un poco más sobre este tema. Todavía estamos analizando, les decía, este capítulo número 10, que al parecer nos va a abarcar, ocupar incluso otra clase más, porque esto es un tema que no se puede apresurar, sino de que hay que explicarlo bien, porque es una profundidad muy grande la que se encuentra en estas enseñanzas. Sin más dilación, voy a, como es la manera tradicional, ir leyendo del texto, luego ir explicando sobre este tema de los 7 reyes de Edom, otra vez analizando el concepto relacionado con el Maaseh Bereshit, los secretos de la creación. Pero la enseñanza es tan profunda en relación a estos conceptos que ustedes van a ir a darse cuenta de cómo esto se puede ir aplicando a diferentes áreas de la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Este concepto de los 7 reyes de Edom se menciona en el capítulo número 36 del libro del Génesis, verso 31 al 39, y también se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 43 al 51. Les decía que esto hace referencia realmente a lo que se llama ruptura de las vasijas, que ya es un concepto que explicamos la vez anterior, cuando el creador decide crear el mundo, era una luz infinita que estaba entrando dentro del vacío y las sefirot solamente tenían la capacidad de recibir la luz, no tenían la capacidad de dar esa luz de vuelta o de darse unas a otras. Por tanto, cada una de estas sefirot estaba recibiendo una luz infinita que no podía contener y pues llegó un momento en que se fracturaron. Entonces, ese concepto de sefirot dañadas es lo que se refiere a los 7 reyes de Edom, les decía, mencionados en el capítulo 36 del libro del Génesis, donde se dice que reinaban y morían, a excepción del último rey, que se dice que reinó, pero no dice que murió, y se menciona más bien su esposa, y ahí se esconden secretos espirituales muy importantes. De esto vamos deduciendo algo, y es que en un primer inicio, las Sefirot tenían esa capacidad de recibir, pero no se asemejaban al Creador con la capacidad de dar, porque Dios, el Ein Sof, lo que caracteriza es dar. Entonces, solamente el hecho de poder recibir y no entregar significa que hay deficiencia. Y por tanto, es cuando el mal está presente, digamos que en el mismo inicio de la creación. Eso lo vamos a ir analizando en la clase de hoy, pero es para que tengan un contexto. El mal para la Kabbalah es la imposibilidad de otorgar algo que se ha recibido. Una vasija, ¿cuál es la función de una vasija? Por ejemplo, un vaso, usted va a beber agua, ¿verdad? Usted le echa el agua al recipiente, pero el vaso tiene que darle de vuelta a usted lo que usted le echó. Si no, no puede beber. Un vaso del cual usted no pueda beber no sirve. Y si no sirve, se bota, se fractura, se rompe. Entonces, es algo parecido a este concepto que estamos analizando de las sefirot dañadas. Les decía que esos 7 reyes de Edom, los cabalistas en un nivel más profundo, dicen que estos 7 reyes de Edom, haciendo referencia a 7 sefirot dañadas, también hacen referencia a los 7 días de la semana. Vamos a mencionarlos brevemente. El primero que se menciona es un rey, es Bela, corresponde al día domingo. Si usted me pregunta cuál es la energía que se corresponde es la energía de Bela.
Bela es uno de estos reyes. Yovav sería lunes, Husham martes, Hadad miércoles, Samla jueves, Shaul viernes, Bala Hanan sábado. Y Hadar está más allá del tiempo y el espacio. En un nivel de Kabbalah Maasit, ellos explican que esto se referencia a 7 demonios también, o fuerzas que necesitan rectificación, y hace referencia a este Hadar, que es un poco el concepto del Mashiach. Pero realmente sabemos que en un nivel más profundo, estamos hablando aquí de temas que tienen que ver otra vez a nivel cosmogónico, analizando Sefirot, que necesitan tikkun, necesitan rectificación. Y vamos a ver en la clase de hoy que esas mismas Sefirot que necesitan rectificación o tikkun somos nosotros mismos. Ya hemos explicado que nosotros somos esos mismos 7 reyes de Edom, que tenemos su energía y por tanto cuando nos estamos rectificando nosotros, estamos rectificando esos, eh, esas sefirot. En un nivel más profundo, existen también comentaristas que dicen que los 7 reyes de Edom hacen referencia a civilizaciones antiguas que Dios creó y que no cumplieron su función y por tanto Dios decidió eliminarlos. Entonces, una creación que no cumple su propósito es eliminada. Hasta ahora esperemos que el ser humano cumpla su función. Si no cumplimos la función, también el Ensof, pues simplemente creará algo nuevo. Y no es nada se destruye, nada desaparece realmente, sino que todo es transformado. Eso lo vamos a ver ahora, como menciona Rabbi Isaac Luria. Entonces, le decía, siguiendo esa idea de ciertos maestros, esos reyes de Edom hacen referencia también a razas o civilizaciones anteriores al ser humano, antes de Adán, que es la humanidad, que no cumplieron con su función y que Dios decidió pues eliminarlos. Y ya hemos explicado también en la clase anterior que hay un midrash que dice que antes de que Dios creara el mundo, ¿qué es lo que hacía Dios? Preguntan los sabios. Dice, Dios creaba mundos y destruía mundos. Entonces, estamos hablando aquí, como vemos, de conceptos de creación y destrucción, creación y destrucción. Ojo, eso no lo hacía solamente el Ein Sof antes de la creación de Adán, lo sigue haciendo hoy día. Siguen creándose mundos y siguen también destruyéndose mundos. Esto se explica también del mundo de la física, pero no voy a entrar ahí, sino la clase se extiende. Sin más dilación, voy a entrar a leer del texto y vamos a ir explicando algunos conceptos. Dice lo siguiente. El punto principal que la Torá parece estar enfatizando acerca de estos reyes es que gobernaron y murieron en sucesión uno detrás del otro. Esto implica que todos ellos, excepto el último, Hadar, cuya muerte no se menciona aquí. Sin embargo, el hecho de que Hadar no muriese está relacionado, o parece estar relacionado con el hecho de que es el único rey que se menciona que tenía una esposa. Ahí también hay otro secreto espiritual desde el punto de vista de la Kabbalah, la importancia de la mujer en el matrimonio. La mujer es la que en el matrimonio es como un escudo para el hombre, es la que protege al hombre de mucha energía, es la que es capaz de transmutar todo ese equilibrio que hay y elevarlo a un nivel de mayor perfección espiritual. Hay secretos espirituales en el caso de la mujer, en el caso de los Parsufim, con lo que llamamos Zerampin y Nukva, y de esto hablamos en la clase anterior un poco de los diferentes tipos de uniones que existen. Y esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente cuando hablemos de los Parsufim. Sigue diciendo el rabino Ari Kaplan, mientras tanto, la muerte de cada uno de estos reyes alude a la ruptura original de las vasijas y la caída a los niveles más bajos, comenzando con el Da'at, que está incluido aquí, y finalizando con Malhut. Todos estos Nekudim, puntos, se dice que murieron. Dice que la disolución y descender de dice, la disolución y descender de un nivel espiritual de una de estas vasijas se explica principalmente a través de 2 alegorías. En un primer caso se ve que una ruptura, y segundo se habla de muerte, que está muriendo. Es importante notar, por tanto, que la muerte de estos reyes de Edom se refiere a un mismo evento en una diferente alegoría. En ambos casos vemos una situación de confusión y caos que está llevando
a una ruptura total y una pérdida de la identidad. Entonces, para enfatizar nuevamente este concepto de los 7 reyes, o realmente son 8, incluimos el Da'at, pero bueno, normalmente hablamos en Cábala de 7 reyes de Edom, estamos hablando de un mismo evento. Y se está hablando acá de las rupturas de esas vasijas o de esas sefirot que fueron dañadas en el inicio de la creación. Y cuando ocurre esto, pues vemos que es cuando se habla de confusión y de caos que llevan a una ruptura y que llevan a una pérdida de la identidad. Eso fue lo que pasó en un inicio con las sefirot, pero yo voy a entrar a explicar luego para que ustedes vean cómo nosotros mismos que somos esas sefirot o esos mismos reyes, estamos experimentando continuamente esos mismos procesos de ruptura y de pérdida de identidad para volver a reestructurarnos, y es un ciclo completo de vida y muerte, resurrección, finalizar, principio y final. Es como el famoso ejemplo que aparece en el Sefer Yetzirah de la serpiente que muerde la cola. Todo el tiempo en círculo, creación, destrucción, inicio, final. Esto lo voy a explicar más adelante cuando avancemos en la lectura. Sigue diciendo, de hecho, la razón por la que la sefirot de los Nekudim, puntos, son llamados Melahim, o sea, reyes, está íntimamente relacionado con, al ser seres separados y vasijas distintas. Quiero que pongan atención a esta palabra. Yo he hecho análisis sobre esas expresiones. Melahim, si ustedes se dan cuenta, realmente contiene son casi las mismas letras que la palabra malach o malachim. La palabra para reyes o ángeles, mensajeros, son casi las mismas palabras. Entonces, si ya estamos explicando que los 7 reyes hace referencia a nosotros, los seres humanos, y decimos que hay una similitud entre la palabra melahim y malachim, entonces de esto desprendemos que los seres humanos también somos fragmentos de ángeles, lo que la gente llama ángeles, que hace referencia a fuerzas espirituales de una elevación mayor. Nosotros, al ser seres que estamos encarnados como en un plano mucho más bajo, somos fragmentos de esos ángeles, pero nuestro origen es divino. Solo hago esa salvedad. Como ya hemos visto, el aspecto de Malhut, el reino, se corresponde a la última Hei del tetragramatón, lo cual representa la idea de un recipiente que puede recibir existencia y que eventualmente puede dar de vuelta algo más perfecto. Esto lo explicamos en la clase anterior, cómo Malhut recibe todas las energías, pero el concepto de Malhut, que es femenino, es como la mujer que recibe dentro, ¿verdad? Es inseminada el semen, pero luego va a dar un hijo, que es un producto, va a entregar algo más de vuelta. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Recibimos algo en esta existencia, pero se espera que dejemos o que demos de vuelta algo mucho más perfecto. Es lo que llamamos el tikkun, la rectificación. En la antigüedad, o sea, no hace mucho, existía un concepto entre los seres humanos de que cuando uno viene a este mundo debe dejarlo lo mejor que lo encontró. Entonces, es un poco esta idea, ¿no? De hacer el tikkun, de que se nos ha dado algo y con las condiciones que tenemos hemos de mejorarlo. Se nos ha dado esta vida, la familia, las situaciones, los dones de cada cual, pues hemos de mejorar mucho más. Les decía, de mejorarnos, es el concepto de tikkun olam, y que hace referencia a la última Hei relacionada con la Sefirá de Malhut, que es femenina. Por eso decía ahorita que la mujer que es femenina incluye ese concepto de elevar a un grado de perfección. Es lo que llamamos el grado del tikkun. Sigue explicando que en su estado primitivo estos reyes, o más bien vasijas, sefirot, de Nekudim, puntos, dice que solamente podían recibir la luz divina. Entonces, alguien que solamente recibe, que solamente está canalizando, como la gente dice, recibe, 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 eso no está perfecto, está deficiente. El mal está presente ahí. Dice el rabino, sin la habilidad adicional de interactuar y de darse unos al otros, estas sefirot no podían cumplir su propósito final como una vasija, porque ya hemos explicado que una vasija, la intención es, cuando usted pone agua en un vaso, el vaso tiene que darle de vuelta el agua. Entonces, el objetivo del vaso, de que algo sea llenado, es para recibir, que entregue. Entonces, igual con cada una de las sefirot, Dios dio
dice el rabino y pone entre comillas, Dios dio su luz a estas vasijas o de sefirot, pero fue mucho para ellas, tanta intensidad y por tanto se fracturaron, o sea, se rompieron, una falla ahí en el sistema. Ahora, eso no se puede entender como que Dios se equivocó o que hubo un error. Vamos a explicar luego que todo esto era parte del plan divino. Dice, esto se explica por qué la Sefirá de Malhut, que significa el reino, se refiere como el mal. La razón es que Malhut no solamente tiene el poder de sostener algo, como algo que recibes, lo sostienes, sino que también tiene el poder de aguantar, de no dar y de contener la luz divina. O sea, una vasija, cuando usted pone, como decía ahorita en el ejemplo, pone usted agua en un vaso, el vaso contiene, recibe, pero también, en este caso, en el caso de Malhut, tiene la capacidad de recibir, pero si quiere, no da. Entonces, esa decisión de no dar se ve como malo. Es cuando, y se dice aquí específicamente, recibir la luz de Dios y no darla, no compartirla, se ve como algo malo. Entonces, el mal para la Kabbalah es cuando alguien recibe la luz divina y se la quiere quedar para sí y no la comparte, no da nuevamente. Ahí es donde entra el mal a operar. Si esto lo vemos en la vida, le decía, ¿con cuántos ejemplos se puede poner acá? Si es desde el punto de vista esotérico, ¿cuántas personas que reciben conocimientos y se los quieren quedar, los quieren ocultar, es secreto? Entonces, vemos, como dicen los sabios del judaísmo, cuando uno recibe o cuando uno estudia es para enseñar, para compartir. Si miramos, eso es un poco como de egoísmo, ¿no? Igual hay gente que todo el tiempo quiere acaparar para ellos, sea dinero, placeres, cosas, pero solamente pensando en ellos. Eso se ve como el mal operativo. Entonces, para la Kabbalah, el mal opera cuando alguien recibe y teniendo la capacidad de dar, decide que no va a dar, que no va a compartir. Ahora, en un inicio, las Sefirot no tenían la capacidad de dar. Las Sefirot fueron creadas deficientes. Solamente tenían la capacidad de recibir. Por eso, si vemos en el árbol de la vida, todavía no existían los canales. No existía el Da'at, que son las 22 letras. Entonces no había conexiones unas con otras. La luz que recibían era infinita y esa luz, al no poder contenerla, la fragmentó. Pero todo eso era parte del sistema y luego yo voy a poner otros ejemplos para que ustedes comprendan o bajarlo a ejemplos prácticos, cómo se aplica eso en cada uno de nosotros. Sigue diciendo, por tanto, por un lado, vemos que el objetivo final de ese recipiente que Dios creó es permitir que el universo pueda contener y recibir su luz. Por otro lado, sin embargo, vemos una contrafuerza que opone al poder de Dios de dar. Y ya hemos explicado, todos tenemos esa capacidad de recibir, pero también tenemos esa capacidad de decidir si entregamos o no entregamos. O sea que hay una contradicción, hay una fuerza que se opone a la de dar, hay una fuerza que se puede oponer y dice no voy a entregar. Y esto otra vez, vamos a tantos casos, en una relación, esto lo vimos en las clases anteriores cuando hablamos de Netzach y Od, una que es entrega, otra que aguanta, que no entrega. Entonces, en una relación donde solamente uno da, el otro no comparte, ahí se crean problemas, el mal está presente, vienen conflictos, situaciones. Entonces, estamos viendo que hay dos fuerzas que están operativas, una fuerza que entrega, una fuerza que si también puede dar de vuelta, pero si desea no entrega, aguanta, está bloqueada. Entonces hay fuerzas operativas y se pueden manifestar una u otra en procesos cósmicos o se pueden manifestar incluso en las relaciones en una sociedad o incluso dentro de cada uno de nosotros. Son procesos que están teniendo lugar en muchas circunstancias simultáneamente al mismo tiempo por toda la Tierra y por todo el universo. Ahora, sigue explicando el rabino Ari Kaplan, dice lo siguiente, dado que la función del mal es esencialmente la habilidad de
aguantar, de ocultar la luz divina, los reyes o las vasijas, Sefirot de Nekudim, los puntos, por tanto se dice que contenían la raíz y el potencial del mal. Por eso explicamos ahorita que a propósito el creador decidió diseñar unos recipientes que solamente podían recibir, pero no tenían la capacidad de entregar. Y por tanto, en el potencial había potencia de entregar, pero realmente en esencia no podían entregar. Entonces, la raíz del mal estaba oculta desde el inicio. Cuando estamos hablando de la famosa historia la historia del paraíso, Adán y Eva, Adán y Javá, y la gente cree que el mal, el desequilibrio, el pecado entró por el hecho de comer la fruta. Bueno, todo eso es una historia un poco bonita para ilustrar un concepto mucho mayor. El mal realmente ya existía antes de que comiesen la famosa fruta o no comiesen la fruta. Ya el mal estaba presente, porque el mal estaba presente desde el momento de la creación. Ese concepto de ocultamiento de la luz divina es lo que hace referencia al tema del mal. Vamos a profundizar más en esto. Entonces, desde un inicio a nivel cosmogónico, a nivel de estructura, el mal está presente. Y vamos a explicar cuál es la razón por la que decidió el diseñador poner el mal dentro del sistema. Dice, esta falla inherente resulta en la ruptura de esos recipientes y de dar a nacer, o sea, del nacimiento de un nuevo plano, de un nuevo universo donde el mal realmente existe. Entonces, en un primer inicio ocurre esta ruptura donde digamos que en ese inicio de lo que llamamos el Tzimtzum, de esa constricción, pero no está en ningún sitio específico que se pueda colocar el mal, que alguien dice, el mal existe aquí específicamente. No. El mal estaba en potencia, como decíamos ahorita, en potencia estaba dentro del sistema la capacidad de manifestarse el mal. ¿Dónde es que se manifiesta el mal realmente? Se empieza a manifestar o inicia a través del universo de Briah. Vamos a explicar esto ahora. Briah, que es la creación. Es en Briah donde el mal, dice, empieza a tomar existencia. Y a medida que vayamos bajando por los diferentes universos, Briah, Yetzirah y Asiah, el mal es más patente, más visible, más palpable, más claro en Yetzirah y mucho más en Asiah, que es el mundo de la materia, el mundo donde estamos en estos momentos. Entonces, realmente empieza a manifestarse desde Briah, pero las raíces se pueden encontrar desde Atzilut. Y eso lo vamos a explicar ahora, que es donde ocurren las famosas rupturas, ocurren en Atzilut. Malhut de Atzilut. Sigue diciendo, explica dice el rabino Ari Kaplan, dice, estos recipientes originalmente eran parte de los axiomas de la creación, los cuales los coloca en la sefirá de la Jochma, la sabiduría, la cual es un paralelo al universo de Atzilut, como estaba explicando ahora. Cuando no podían contener esta luz que venía hacia ellos, sin embargo, se fragmentaron. Como no podían existir en Atzilut, cayeron fuera de Atzilut y se convirtieron en la raíz de lo que más tarde sería el universo de Briah. Un universo está pujando y dando nacimiento a otro universo. Atzilut, la luz que está empujando constantemente desde la Ein Sof, una luz que está empujando en Atzilut, eventualmente perfora y esa luz eventualmente baja y desciende a otro nivel y se crea una estructura. Esa estructura o mundo es lo que llamamos Briah. La luz del infinito sigue empujando, eventualmente rompe nuevamente, perfora y entra y crea otro espacio vacío, porque está creando vacíos constantemente, y ese otro espacio vacío se manifiesta otro mundo que llamamos Yetzirah. La luz del Ein Sof infinito sigue empujando, y eventualmente Yetzirah tampoco puede contener esa luz, y esa luz que viene del infinito sigue, rompe y perfora,
y crea otro vacío, y ese otro vacío es lo que llamamos el universo de Asia, donde estamos nosotros. Eventualmente esa luz regresa al Ein Sof. Por eso es que hablamos en Cábala de Or Yashar y Or Hoser. Una luz que está recta, que está descendiendo, y una luz que regresa. Existe un secreto porque debajo de Asia existe algo más, que es el universo de las Klipot. Pero estamos viendo aquí, y no sé si creo que con estos ejemplos está más que claro, qué es lo que está ocurriendo en el proceso creativo y qué es lo que está ocurriendo cuando hablamos de rupturas. Estamos viendo que que para que algo exista tiene que haber algo, tiene que contener un lugar donde poner el universo, donde poner la creación. Pero para tú poner algo, si Dios lo abarca todo porque es infinito y no existe más nada que Él, entonces tiene que crearse un espacio donde Él pueda colocar su luz, su esencia. Y es entonces cuando esa luz infinita decide romper, es cuando está empujando constantemente, rompe, y cuando rompe, perfora. Y al perforarse se crea un espacio. Ese espacio es dentro de Dios mismo. Por eso decimos en la Cábala que lo único que existe realmente es Dios o el Ein Sof. Decir Dios es un poco complicado porque no quiero que la gente se confunda con la idea de Dios de las religiones. Estamos hablando aquí de el infinito. Entonces, estamos viendo de que algo entra, crea un espacio, sigue, esa luz continúa de manera constante y fuerte, y un plano va creando otro, va perforando y esa luz sigue como filtrándose. Algo va filtrándose y va entrando y luego baja a otro nivel. Aquí no aguanta más y luego baja a otro nivel. Entonces es como una escalera, pero esa escalera baja y sube. Quizás en otra ocasión pueda mostrar algunos gráficos de libros que tenemos en la Cábala que se explican como esos diferentes grados que existen de universos. Pero tienen una idea de qué es lo que significa eso de ruptura de las vasijas. Estamos viendo una luz que está entrando, rompe o perfora, y cuando algo entra, se expande y crea un espacio, lo que llamamos el Halal Panui, y eso tampoco se puede contener, y sigue perforando hasta que llega un punto que rebota. Ahí hay tantos secretos espirituales, por eso es que dice la Torá, que cuando el alma baja a este mundo, cuando la persona muere, ¿qué dice? Regresa al Dios que lo dio. ¿Qué significa eso? Es la luz que está bajando y eventualmente tiene que regresar, rebota. Entonces todo regresa a su origen, pero se entiende que al regresar ya viene con una información que está de alguna manera elevando consigo, trayendo lo que descendió, lo trae de vuelta. La luz que bajó regresa. Entonces esa es la idea del alma de bajar a este mundo. Cuando hablamos de la famosa caída de Adán, de comer de la fruta, la famosa fruta, eh, cuando se habla incluso hasta de los famosos ángeles caídos, cuando se habla de tantas cosas, estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de los famosos reyes de Doma, estamos hablando de las sefirot, estamos hablando de la famosa ruptura de las vasijas, que no es más que la perforación de la luz en diferentes universos y que eventualmente esa luz está regresando. Entonces, estamos viendo aquí que son conceptos que están dentro del plan original de la creación, porque lo que está ocurriendo aquí es la potencia infinita de la luz del Ein Sof manifestándose como él quiere en diferentes procesos creativos. Entonces, cada uno de estos procesos no fue que ocurrió una vez en el tiempo y ahí quedó. No, porque en ese momento no existía ni siquiera el tiempo, el espacio tampoco. El espacio empieza a crearse cuando la luz entra y empieza a crearse ese vacío. Pero claro, ya hablar de estos conceptos implica tiempo y espacio, pero es porque nosotros, seres humanos que tenemos limitación, no comprendemos otra realidad que no sea dentro del tiempo y el espacio, que es donde hemos sido creados. Pero que sepa que estamos hablando aquí de conceptos que inician fuera del tiempo y el espacio y que se manifiestan dentro del famoso tiempo y espacio. Y es la manifestación de la luz de la Ein Sof en cada uno de estos mundos y procesos creativos. Y que, ojo, estos mundos y procesos continúan en estado de creación constante. Recuerden que cuando hablamos de la sefirot en el árbol de la vida y la gente ve 10 sefirot, realmente no es que hay 10 sefirot y ya está. No, son 10 estructuras principales, pero sabemos que si usted, digamos que escoge, no sé, Jochma, dentro de Jochma hay 10 sefirot más. Y si usted selecciona Jochma dentro de Jochma,
hay 10 más. Y Jochma de Jochma, o sea, que eso puede ir al infinito y así con cada una de las sefirot. De esto entendemos que las estructuras de la creación es como un ADN que va al infinito, pero es el infinito manifestándose en la finitud. Entonces, estos son un poco los conceptos con los cuales estamos trabajando acá. ¿Cuál es la manifestación del mal? Cuando la voluntad, la conciencia, la luz del Ein Sof está entrando y algo ocurre que la luz no está, la información no está regresando de vuelta al sistema, de vuelta al Ein Sof. Eso es cuando el mal está operativo. Pero ojo, ya sabemos que eso es parte del sistema. Por eso es que el diseñador, el infinito, decidió crear ese, o crea, o actúa, vamos a mejor dicho, diríamos que actúa perforando constantemente, porque esta perforación da lugar a nuevos mundos y eventualmente esa luz va a regresar. Eso es lo que vamos a ver luego de cómo al perforar se crea el vacío y el vacío es la oportunidad para que siga manifestándose la conciencia divina y eventualmente cada uno de esos universos o sefirot se empiezan a unir, lo que llamamos en Kabbalah concatenaciones. Istalshelut lo llamamos en hebreo. Esas uniones o configuraciones de esas unión de los puntos o sefirot es lo que luego vamos a llamar o conocer como los parsufim, donde son estructuras de esas sefirot, vamos a llamarlo, estructuras de niveles de conciencia o de información del infinito que empiezan a agruparse y de manera inteligente eso empieza a dar origen a creación. Nosotros los seres humanos somos una serie de sefirot que están unidas. Los animales, las plantas, las rocas, el aire, todo lo que es los planetas son estructuras de información que se han unido y que están dando origen a una manifestación, que es lo que estamos llamando creación, y la gran variedad de creación que existe. Y eso va desde la parte espiritual al pensamiento nuestro, a cada uno de nuestros órganos, a cómo se manifiesta toda la vida, porque el ser humano también se está manifestando en estructuras, matrimonios, familia, una nación, países, o sea, y estamos viendo hoy que el mundo está avanzando a una globalización donde todo está siendo unificado, las espiritualidades, las religiones, todo va en proceso de unificación porque todo al final va regresando, está en un proceso continuo de unificación constante al infinito. Entonces, este proceso creativo que estamos describiendo, como la ruptura de las vasijas, no fue una cosa que ocurrió en el pasado y ahí quedó. No, eso está ocurriendo ahora mismo, mientras estamos hablando. Constantemente es un proceso que está continuando al infinito y la creación está renovándose constantemente. Esto es un concepto que explican los místicos, no solamente los místicos judíos, también lo saben otros sistemas espirituales, donde habla de la renovación constante de la creación, donde constantemente Dios está creando Tzimtzum, uno constantemente. Pero no solamente Dios, nosotros en nuestras vidas, les decía, estamos creando Tzimtzum, estamos creando espacios vacíos. Por ejemplo, usted creó ahora mismo un Tzimtzum, un vacío, un espacio para venir aquí a esta clase. Yo creé un espacio, un Zoom en mi vida para yo dar esta clase. Y ustedes y yo hemos venido en un punto de unión como sefirot o estructuras que se han unido para dar origen, bueno, lo que es esta clase, un maestro con dos estudiantes. Entonces, constantemente estamos creando vacíos y los vacíos crean oportunidades de trabajo, de creatividad, de relaciones, de hijos, tantas cosas. Entonces, ustedes están viendo que la estructura del universo está operativa en cada uno de nosotros. Cuando uno cambia el pensamiento, la creencia, aprende algo nuevo, lo que está ocurriendo ahí es un Zoom. Está esa contracción que está creando un espacio, está ocurriendo la ruptura de las vasijas porque rompemos creencias antiguas, rompemos ideologías, etcétera, para de ahí reestructurar algo nuevo. Ahora tenemos nuevos pensamientos, tenemos creencias diferentes, aprendemos cosas nuevas, sentimos cosas nuevas, experimentamos cosas nuevas y constantemente es una energía que está bajando y subiendo por todos los mundos, desde Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, a nivel cosmogónico, pero también a nivel dentro de cada uno de nosotros y operativos en toda la realidad. Entonces yo quiero que vean
que estos procesos que pueden parecer un poco como abstractos o cosmogónicos a nivel del universo realmente están ocurriendo ahora mismo en cada uno de nosotros y nosotros a modelo del creador estamos creando todo el tiempo vacíos o tzimtzumim en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. Son espacios que estamos creando y espacios que estamos cerrando cuando sacamos algo nuestro, del entorno de uno. Entonces, es para que ustedes vean cómo la estampa del Ein Sof está operativa a nivel cosmogónico, a nivel de la sociedad y a nivel de cada uno de nosotros. Pero también ilustra cómo somos nosotros los que tenemos la capacidad, les decía, de decidir si la luz fluye, o sea, recibimos esa luz y dejamos que fluya, o nosotros mismos somos los que estamos también creándonos bloqueos con nuestras ideologías, con trabajos a los que nos aferramos, relaciones tóxicas a las que nos aferramos, o situaciones, les decía, creencias que nos están de alguna manera limitando. Entonces somos nosotros los que tenemos como Malhut, que recibe, pero también tiene la capacidad de bloquearse si quiere. Entonces ahí es cuando el mal entra a operar en la vida de una persona, en una situación, o sea que esto se puede comparar, se puede tener tantos ejemplos aquí, pero yo quiero que ustedes vean que es uno el que decide, en base a las acciones que toma, si recibe y sigue dando, compartiendo o de alguna manera empieza a bloquearse. Y les decía, esto se puede poner de ejemplo en todo tipo de situaciones como están percibiendo. Ahí es cuando el mal entra y está operativo. Cuando un recipiente piensa que es dueño de esa luz y se niega a compartirla. Cuando que no quiere retener. Cuando de alguna manera se aferra a algo. Y si algo que percibimos es que el universo es fluido. La luz del Ein Sof constantemente está en movimiento, la conciencia divina está en movimiento. En el momento en que queremos aferrarnos a la realidad o a esa luz pensando que es la realidad, es cuando el mal empieza a operar. Cuando nos queremos aferrar, les decía, a una relación, a un trabajo, a una creencia, a una ideología, no estamos, si estamos fijos, eso está causando, les decía, un bloqueo, un problema, una situación. El mal comienza a operar y hay niveles de intensidad en que el mal se manifiesta, porque una situación es como una cadena. Puede empezar pequeña, pero una acción, un pensamiento hoy puede desencadenar luego en un mal mucho mayor. Y esto se manifiesta desde enfermedades que en la vida de una persona, les decía, a situaciones aún mucho peores, les decía, conflictos, guerras, todo, y lo mismo es por lo opuesto, una acción que empieza a fluir empieza, bueno, un proceso de expansión, de bendición, de éxito, de salud, de prosperidad. Esto va por cualquier dirección que la persona decida tomar, pero es uno, el propio creador de su propia vida, y es el que decide con esa energía que estamos recibiendo constante del infinito, qué es lo que yo quiero hacer con esta vida que me han dado, con esa energía que estoy recibiendo. ¿En qué dirección quiero enfocarla? ¿Al bien o al mal? La Torah lo dice, escoge el bien para que te vaya bien, pero ojo, pongo las dos opciones delante de ti. Yo quiero que ustedes vean que todas esas historias que están en la Torá, todas, el que no conoce esto, lo lee y piensa que es literal. ¡Ay, qué bonito la historia de Adán y Eva y una serpiente y que Dios me puso dos caminos! No, no. Miren cómo ahí hay una estructura de un pensamiento tan grande que eso simplemente es como una metáfora, como una ideología, una historia para enseñar conceptos mucho más profundos que ocultan los secretos de la existencia misma. Entonces, el que lee la historia como está escrito, que es la mayoría de las religiones, los ve fajados unos con otros y discutiendo tonterías, es la mayoría de las religiones en ese nivel, porque están leyendo el Peshat, que es la parte simple, pero no saben el Sod. Entonces, en un nivel profundo, por eso es que el cabalista no está peleado con nadie, no le preocupa nada, porque sabe que comprende lo que hay detrás de esos conceptos y las cosas son fluidas, sabe cómo está manifestándose la luz divina en este mundo. Entonces, queremos trascender la forma, queremos trascender lo que pueda parecer visible, queremos comprender cuáles son los mecanismos que hay detrás de cada uno de los procesos creativos. Sigue diciendo el rabino Are Kaplan lo siguiente. Dice, ya decíamos que ese proceso que ocurre en Atzilut
esa ruptura es lo que causa luego la creación del universo de Briah. Y dice el rabino Are Kaplan lo siguiente: Atzilut significa la cercanía, o sea que está más cercano a la Ein Sof, la cercanía a la divinidad, mientras que en Briah veremos la palabra bar. Bar significa algo que está fuera. Por eso es que en arameo bar significa hijo. ¿Por qué? Porque sale, está fuera. Ya no es ni la madre ni el padre, es algo más que está ahí, salió de ahí. Tiene la misma esencia, ojo. Guarda el mismo ADN, guarda similitudes físicas incluso con los padres o con la familia, pero es afuera, sale, es externo, no es la misma persona. Entonces es lo mismo, por eso la palabra para brillar está la palabra bar, que significa algo que está afuera, externo. Y por eso decíamos, la esencia de esos reyes de Edom, de esas sefirot que fueron dañadas, está en Briah, porque con eso que cayó, con eso que se destruyó, con esa energía que está descendiendo, que fueron como chispas, con eso ahora se creó un siguiente mundo, universo, realidad, plano, que es Briah, la creación. Y tiene lógica porque ahí es donde las almas de dónde vienen, las almas de los seres humanos. Venimos de Briah. En general, hay almas que vienen de un nivel mucho más elevado, pero en general las almas de los seres humanos venimos de Briah, que es el famoso universo del trono. Entonces, de esto estamos viendo que luego esa luz va a continuar, y etcétera, hacia, etcétera. Ahora, explica lo siguiente, el rabino Are Kaplan dice que por tanto en el universo de Briah, que es una dimensión fuera de lo más cercano a la divinidad, que es Atzilut, en este caso, por tanto es un poco menos divino, o que en otras palabras, parece ser que la divinidad se está manifestando un poco menos o que no es tan visible. La divinidad está presente, pero es menos visible. En Yetzirah es menos visible y en Asia mucho menos se percibe. Por eso es que en este mundo es muy difícil. La gente dice, ¿dónde está Dios? No lo veo. Dios está operativo todo el tiempo, lo que pasa es que no estamos pudiendo percibir porque se ha ocultado para que exista el libre albedrío. Explica el rabino Are Kaplan, dice que en Briah la existencia divina está un poco más oculta. Y es por esta razón que Briah es llamado Olam HaPerud, el universo de la separación. Y Yetzirah un poco más separado, hacía mucho más separado. Y la gente se siente mucho más separada de Dios y unos de otros en esta dimensión. Dice, es aquí que la posibilidad del mal se origina. ¿Dónde está el mal actuando? En la separación. Pero ojo, estamos viendo que es como una ilusión de que estamos separados. Cuando yo pienso que estoy distinto a otro y que no tengo nada en común con otra persona y que estoy separado de otra persona, es cuando el mal está operativo. Porque es cuando empieza a operar el mal. Y es por eso que vemos los conflictos, las peleas, las guerras. Cuando estamos percibiendo la distancia, cuando yo veo, o cuando la gente otra vez siente, que es más una ilusión, pero siente, tiene un estado de sentir que son diferentes, no sé, a un musulmán, o a un cristiano, o a un hindú, o a un budista, uy, porque son budistas, es diferente a mí. Eso es una ilusión de la persona. Cuando tú tienes esa conciencia de separación, estás operando en lo que llamamos en el mundo de la Bet, no estás en la Aleph, no estás en la unidad. Y por tanto, ahí es el mal está operativo, por eso se llama Satán. Satán está dividiendo las cosas, separando. Entonces, el mal está operativo, el Satán está operativo donde hay división, donde yo estoy percibiéndome diferente al otro. No solamente los seres humanos, si yo me percibo separado de Dios, el Satán está operativo. Si me percibo separado de la creación, de los animales, de las plantas, del universo, tengo un nivel de fragmentación. Entonces, el Satán, hay un pensamiento, una energía que está operando en mí, y el mal está operativo. Explica el rabino Are Kaplan que todo esto otra vez, como vemos, está en la misma estructura del universo, pero ya sabemos que en un nivel profundo la divinidad está oculta, pero está operativa, porque otra vez todo está en la percepción que uno tiene. Cambia tu percepción, cambia tu pensamiento y te vas a dar cuenta de que estamos todos conectados. Entonces, explica el rabino que la fuente principal, la fuente del mal
está en estos fragmentos de esas santas vasijas que fueron fracturadas, o sea, se dañaron desde Atzilut. Entonces el mal está operativo, ¿por qué? Porque eran unas vasijas, estaban, es como un recipiente, un vaso, toma un vaso, está unido, rómpelo, se hace 1000 pedazos, está separado. Como está separado, el mal está operativo. Entonces es cuando vemos el mal actuando en la separación. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Como el alfarero, poner todo nuevamente y hacer nuevamente la vasija. En este caso, mucho más fuerte, mucho mejor, etcétera. Entonces, hay algo muy interesante acá, citando las palabras del rabino Isaac Luria, dice lo siguiente: cuando estas vasijas se fracturan y pierden su identidad, dice, deberían cesar de existir. Si algo se rompe, cuando algo muere, debería dejar de existir, ¿no? Es lo que la gente asociaría. Sin embargo, explica el Rabí Isaac Luria, que la dimensión espiritual existe una ley, que es la ley de la conservación, similar a lo que vemos en el universo físico. Y de acuerdo a este principio, dice el Rabí Isaac Luria, según esta ley que existe en el universo, algo que fue creado en una dimensión espiritual nunca puede dejar de existir. Voy a repetir, cuando algo se rompe, algo muere, uno cree que es el final, pero existe un principio, una ley universal, explica Rabbi Isaac Luria, que algo que fue creado en la dimensión espiritual nunca puede dejar de existir, nunca. De eso vemos otra vez el concepto de la inmortalidad del alma. Realmente el cuerpo puede parecer que se descompone. Otra vez el mal está operativo, porque dijimos que el mal es cuando las cosas se separan. Cuando el cuerpo se empieza a descomponer, está todo separándose nuevamente. Cada elemento químico va volviendo a su origen. Pero ahí es donde está el mal. ¿Y qué es el mal? Lo que la gente identifica en este caso con la muerte. En una relación que se rompe, está el mal operando. Se está todo separando, volviendo como a cada cual a su origen. Pero realmente en un nivel profundo sabemos, hay un principio que dice que lo que fue creado en una dimensión, en la dimensión espiritual, nunca deja de existir. Es la famosa también lo que la gente tiene una frase que dice que la energía nunca se destruye, sino que se transforma. Bueno, realmente transformarse desde el punto de vista de la Kabbalah es que toma una estructura nueva. Es como uno, toma un cuerpo nuevo, toma algo que una relación que ya no va, se fracturó. Bueno, no es que el concepto de familia o de matrimonio se acabó, no. O sea, ahora ese concepto, esa energía va y, bueno, un matrimonio nuevo, un trabajo nuevo, una amistad nueva, un pensamiento nuevo. O sea, todo vuelve a coger una nueva estructura. Entonces, las cosas están constantemente moviéndose. No hay nada fijo. Cuando la gente vuelve a decir, lo natural es lo que está en movimiento. Como en este mundo las cosas, el tiempo va mucho más lento, pensamos que las cosas son más como que es eterno. Entonces uno piensa de que, bueno, el trabajo que tengo nunca me van a despedir. El matrimonio que tengo cree que uno nunca se va a divorciar. La religión o el pensamiento que uno tiene cree que uno va a ser así hasta que se muera de toda la vida. No sé, un negocio, la gente cree que todo va a ir bien y nunca va a ir nada mal. Entonces, lo que yo quiero que vea es que todo está moviéndose, las estructuras están moviéndose, pero los conceptos realmente nunca desaparecen. Ese concepto de unión, de matrimonio, de éxito, todo el tiempo todo está moviéndose, pero es como que una pieza se movió a otro sitio, pero este espacio aquí da la posibilidad que algo nuevo va a llegar, un nuevo proyecto, una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva enseñanza, un aprendizaje nuevo, una clase nueva. Entonces, la ilusión o el mal está operativo cuando cuando que se creó el vacío, cuando se creó cuando se crea una separación. Y la persona, como operamos en un tiempo que es más lento, cuando ocurre una pérdida de un trabajo, de una relación, algo en la vida de uno, uno se desespera porque mientras no llega lo otro que viene a tomar ese espacio, porque todo espacio está creado para ser llenado, recuerden siempre eso, mientras no se llega, mientras da la vuelta para llegar algo nuevo a ese espacio, la persona se desespera.
uy, que no encuentro pareja, uy, que no encuentro trabajo, uy, qué malo que me pasó esto. No, es que así es la realidad de toda la existencia. Todo está moviéndose, nacer, morir, movimiento, las cosas. Pero no es que algo desapareció, no es que, no, todo está moviéndose para tomar una estructura nueva. Esa estructura nueva es como se llama los Parsufim. Cuando las vasijas se fragmentaron, eventualmente se reestructuraron para dar origen a estructuras nuevas. Esas estructuras nuevas son las que nosotros llamamos los famosos Parsufim, que lo vamos a estudiar en el capítulo siguiente. Pero ya yo le estoy adelantando que los Parsufim, que la gente cree que es algo tan abstracto como algo que no se puede percibir, ya les digo, nosotros somos Parsufim. Toda la creación que estamos viendo son Parsufim. Y quieren la prueba de esto, es la personalidad que uno tiene. Por ejemplo, mi forma, los ojos, el color de cada persona, es una estructura. Se tuvieron que poner en mecanismos ahí, no sé, mis ancestros por muchas generaciones, y empiezan a dar, bueno, origen a mi cuerpo, por ejemplo. Pero lo mismo él le decía con un árbol, con una roca. Pero eventualmente cuando ese árbol muere, se descompone, esos ingredientes no se perdieron. Esa esencia de lo que es el árbol no está perdido. Eso eventualmente va a unirse, lo que se descompuso eventualmente se va a unir con otras sustancias y con otras estructuras para dar origen a otra cosa. De ahí va a salir, no sé, otra planta diferente, va a ser el alimento de otro animal, va a ser algo nuevo. Son estructuras que están siendo creadas, se rompen y de ahí se crea algo nuevo. Bienvenidos al concepto otra vez de los famosos reyes de Edom y de las Sefirot que no contenían la luz y se fracturaron. Entonces estamos viendo de todo esto que es parte indispensable en el sistema que Dios ha estructurado, que el mal existe, porque el mal es la separación, pero no es una separación permanente, es una separación que está en movimiento constante para crear algo nuevo. Entonces, vemos constantemente nuevas estructuras que están formándose, nuevos niños que están naciendo con características de cada una de las familias, de los padres, los animales, todo lo que se observa de colores, son parsufim, son estructuras de Sefirot, de energías que están operativas y en movimiento con nuevas formas de creación. Y esto es otra vez lo que nosotros vemos, pero a nivel de las galaxias, hay todo el tiempo formándose cosas nuevas, con nuevos gases y sustancias que están operativas, que están formando mundos, planetas, dimensiones, etcétera. Entonces, con esto yo les estoy demostrando que ese concepto de Shivirat Keilim y de Parsufim es el origen de toda la creación y de las cosas que están manifestándose. Y con esto creo que vamos a ir dando espacio, cerrando para dar espacio a las preguntas. Cuando uno, cuando uno ve, les decía que situaciones que pasan en la vida de uno. Seguro que usted ha escuchado de que gente que tiene a veces mucha presión en el trabajo, en una relación o en una situación, eventualmente llega a un punto de quiebre. ¿Ha escuchado esa frase? Es lo mismo. Son las, es la misma concepto de las vasijas que no aguantaron esa luz y que eventualmente se quebraron. Pero una persona que está en una situación difícil, una enfermedad, problemas de economía, problemas de pareja, no sé, presión en el trabajo, lo que sea, o que quiere crear algo, porque imagínense que alguien tiene un proyecto, quiere sacar adelante, no sé, una empresa tiene un talento, tiene una presión para manifestar algo, pero eventualmente digamos que no aguanta tanta presión, la persona se fractura, se rompe, no aguanta. Y eso, bueno, causa, no sé, un poco de tristeza, un poco de lentitud, situaciones en la vida de alguien. Pero eventualmente la persona se recupera de eso. Es como que uno está cansado y luego, cuando duermes, vas a recuperar tus fuerzas. O cuando comes, recuperas tus fuerzas. Son los mismos procesos que estamos describiendo a nivel cosmogónico con la Sefirot que están manifestándose en cada uno de nosotros. Lo que tienen que comprender cada uno de ustedes y los que me van a ver también en YouTube es que cuando uno está experimentando cosas como esas, no te quedes en la tristeza, no te quedes en la depresión, no te quedes pensando, uy, que yo no puedo, nunca voy a lograrlo, no, no está en mí. No,
porque te estás otra vez, es como el ejemplo que ponía ahorita, mientras hubo una separación, mientras no regresa algo a ocupar ese espacio, la persona se inquieta, entonces piensa que es incapaz o que hay algo malo en ella. Uy, qué pecador soy. No, saca esa idea del pensamiento, no tiene nada que ver contigo, es parte del sistema y tienes que saber que algo nuevo va a nacer, algo nuevo está gestándose, algo nuevo está estructurándose. Eso es como, por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio. Si usted va al gym, desde el inicio, tú no puedes levantar un peso muy grande, te ponen un montón de libras ahí, te va a aplastar. No puedes. ¿Qué hay que hacer? Todo ese peso que no pudiste en un primer inicio, empiezan a quitar pesas. O sea, romper, separar. Y ponle una otra más pequeñita y empieza a hacer ejercicios. Ponle otra más y por el tiempo vas a empezar hasta y te vas a dar cuenta que vas a poder levantar todas esas pesas que en un primer inicio no podías. Entonces es lo mismo con lo que estamos analizando con la Sefirot. Un peso muy grande, una luz infinita, no puede aguantarse, fractura, se separa. Eventualmente todo vuelve a su origen. Estamos recuperando todas esas chispas, estamos creando unidad, estamos creando parsufime, estructuras que eventualmente vamos a poder levantar todo nuevamente a su origen. Y así es lo que pasa con cada uno de nosotros. Un golpe de la vida nos puede aplastar. No podíamos de repente aguantar esa intensidad de lo que nos haya pasado en la vida, pero eventualmente también de eso nos podemos levantar. Eventualmente también de eso se sale. Entonces te das cuenta que una situación que llegó a ti de repente, luego pudiste dominarla, luego pudiste sobrepasarla. Entonces estamos viendo los procesos creativos en cada uno de nosotros. El secreto de todos es en comprender que, como decía el Ari, nada que ha sido creado en la dimensión espiritual se destruye. Los seres humanos somos eternos. La vida no es la muerte no es el fin, la vida continúa constantemente. Al final de un quiebre, de una ruptura, siempre nos estamos estructurando. Si finaliza un proyecto, una relación, lo que sea, siempre vamos creando cosas nuevas, siempre cosas nuevas van a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Siempre van a ir llegando, como decía, van creando relaciones, conexiones que son los que eventualmente van a ir manifestando en la vida de uno, pues bueno, un crecimiento en lo que llamamos el proceso de tikkun. Todo vuelve a su origen, pero vuelve mucho mejor. Esa es la idea, ese es el concepto. Creo que hasta aquí vamos a, bueno, hay un parrafito más pequeño. Simplemente lo que dice el rabino Are Kaplan en estos últimos dos párrafos es que aunque ocurrió ese proceso de destrucción, la intención original del creador nunca finalizó. Y él pone el ejemplo de una palabra. Él usa una palabra en inglés, uso la palabra sane, que es como cuerdo. Y él dice, tú coges esa palabra en español, cuerdo, y mueves las letras. Por ejemplo, cuerdo es Cuerdo y mueves las letras del lugar, no sé, doquer, digamos, pon la D, la O y ponla al inicio. La palabra doquer no tiene sentido. Para entender qué hay ahí, uno tiene que usar la biná. Y la biná es la lógica de cómo mover las letras para darnos cuenta, en la palabra doquer está oculta la palabra acuerdo. Entonces es lo mismo, cuando Dios, el Ein Sof, está manifestando algo, ocurrió una ruptura. De ahí, de esas chispas, esos fragmentos que se rompieron en Atzilut, cayeron y de ahí se estructuró para crear Briá. El objetivo real de la creación todavía está ahí, la intención divina todavía está, el plan divino todavía existe, pero no lo podemos ver tan claramente porque es como que se movieron las letras. Entonces, hay que usar Binah para darnos cuenta de la realidad que existe detrás de lo aparente. Y es lo que estamos usando, la cábala, el Sod más profundo, aprendiendo a darnos cuenta que aun cuando el mundo parece de que está todo torcido, que el mal está operativo, que el mundo es un desastre, tienes que darte cuenta que oculto también está todavía el propósito divino y que oculto está operando una conciencia que está moviendo todas las piezas nuevamente al lugar donde tiene que ir. Solamente es que estamos viendo como un ángulo de todo el sistema y no vemos toda la realidad.
Y como lo que vemos es algo limitado, pensamos que una situación nunca cambiaría o que no hay nada o que no vemos cómo se pueden arreglar las cosas. Pero tienes que saber que la conciencia divina está operativa detrás de todo, que con las herramientas de la Kabbalah uno puede, como quien mueve las letras de un sitio a otro, para darse cuenta que el objetivo original está todavía presente en la creación y en cada uno de los seres humanos. Por eso también en Cábala jugamos un poco con la gematria, que es mover las letras para conocer la esencia profunda de las letras y de las palabras. Entonces esto es un poco lo que explica el rabino Are Kaplan. Todo está como torcido, invertido, pero la esencia original está oculta dentro. Hay que usar la biná, la lógica, para revelar las cosas. Eso guarda secretos más amplios, el tema del secreto de la Biná, que el cabalista Abraham Abulafia y otros cabalistas también hablan de esto, dicen que el verdadero Mesías es la Biná. Eso es un tema amplio ahí, no voy a entrar todavía ahí pero es para que tengan presente por si escuchan conceptos como eso, nos dice que es en el profundizar en las cosas para darnos cuenta de lo que hay detrás de lo aparente, es cuando uno se da cuenta otra vez de del, digamos que del plan del creador detrás de todas las cosas. Pero para eso hay que usar Binah en un nivel muy, muy elevado para darnos cuenta otra vez de manera racional, no con supersticiones, racional, con lógica, con coherencia, poner todo nuevamente donde debe ir. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, en para la clase siguiente vamos a continuar con este concepto de las chispas, porque hay mucho más acá que abarcar. Claudia tiene una pregunta. Maestro, gracias. Quería preguntarle, usted ha hablado en la clase de hoy de los ángeles caídos. Quería preguntarle qué opiniones existen en relación a por qué motivo estos ángeles caídos decidieron unirse a las hijas de los hombres. A ver, eso es Esa, otro. Ajá. ¿Es ahí o tienes otra pregunta? esa es la pregunta, porque si hay opiniones, existen opiniones o hay alguna respuesta a por qué motivo decidieron unirse esos ángeles a las hijas de los hombres. Sí, a ver, hay diferentes interpretaciones a ese pasaje. Primero, hay una opinión que dice que hubieron ángeles de una elevación de un nivel grande, que ellos decidieron hacer como el ticún por su cuenta, adelantándose al proceso de Dios o del infinito y dijeron, nosotros vamos a arreglar el ser humano. Entonces vamos a ir y vamos de alguna manera a, digamos que restaurar las cosas. Entonces, esa fue, dicen unos comentaristas, ciertos comentaristas, que en ese caso específico de esos ángeles que se hablan ahí, dicen ciertos comentaristas que hace referencia a algo que ocurrió realmente de seres espirituales, que por su cuenta no quisieron esperar el proceso divino y ellos por su cuenta dijeron, vamos a arreglar el ser humano y para mejorar al ser humano, pues vamos a traer una conciencia que es la nuestra, mucho más elevada, porque al parecer venían de un mundo mucho más elevado que el mundo de los seres humanos y dijeron, sí, traemos nuestro conocimiento, nuestra, no sé, su sabiduría con el hombre, pues algo mejor va a salir. Vamos a levantar al hombre. Es como que alguien que tiene gran influencia, mucho poder o mucho dinero puede ir y levantar a otro con el poder que tiene, con el dinero que tiene, entonces, o con los conocimientos que alguien tiene. Entonces, dicen unos comentaristas que eso fue algo real que ciertos ángeles hicieron adelantándose el proceso divino. Hay otros comentaristas que no toman eso literal. Hay comentaristas que dicen que eso son alusiones, pero que no es real. Otros dicen que hace referencia simplemente a hombres poderosos que existían en aquel tiempo. Eh, Porque, por ejemplo, en ciertos pasajes bíblicos, esos famosos Bene Elohim, incluso los famosos Nefilim, porque de ahí la palabra de Nefilim, Nafal, caer, dice que eso hace referencia a lo mismo que estamos estudiando ahora. Los reyes de Edom que cayeron. Pero estamos viendo también que los famosos reyes de Edom que cayeron somos nosotros mismos. ¿Y qué significa caer? Esto lo vamos a ver en la clase siguiente.
es como alguien que está en un nivel alto y decidió no. Parte del plan era, o en el sistema está, que puede bajar de nivel espiritual. El ser humano, nosotros no fuimos, dice la Kabbalah, Adán no fue creado en la tierra. Nosotros no vinimos, no fuimos creados en lo que llama en este mundo. De hecho, la Torá dice que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. No dice que Dios creó al ser humano en el jardín del Edén. Dice que lo creó y luego lo puso en un lugar que se llama Edén. La pregunta es si Dios lo puso en Edén, ¿dónde estaba el hombre antes? Entonces, de esto entienden los sabios que el ser humano realmente tampoco teníamos cuerpo, no teníamos materia. Estábamos como en otro, en un plano, en otra dimensión, que por la famosa historia que cuentan la historia de Adán y la serpiente y todo eso, pues habla de un estado espiritual, de descenso espiritual y que se nos puso aquí en la tierra. Pero otra vez son tantas las interpretaciones que existen. eh, eh, Existe, como decía, ese otro concepto de los famosos reyes de Edom, de esas que somos nosotros mismos también. Entonces ya aplicamos ahorita que los famosos Melahim, reyes, y Malahim, ángeles, son las mismas palabras, tienen las mismas letras. Y que decimos que nosotros los seres humanos venimos, somos fragmentos de ángeles. Entonces cuando decimos que ángeles bajaron, ¿qué diferencias hay entre ellos y nosotros? Si tenemos la misma raíz. Entonces, yo lo que quiero ilustrar con eso es que existen diferentes opiniones. Uno lo ponen como proceso, como que no es real y son procesos cosmogónicos, porque otra vez la Torah se puede interpretar no literal, sino a niveles cosmogónicos, como el proceso, como lo que estamos hablando de los reyes de Edom. Y hay otros que dicen que no, que es literal. Entonces hay muchas opiniones. Una opinión dice que ellos querían como mejorar elevar al hombre de su condición. O sea, querían que ser como un tikkun. Entonces, eso se parece mucho a los cabalistas, a historias de cabalistas, por ejemplo, como Rabbi Yosef de la Reina, Shabtai Sevi y todos ciertos cabalistas que querían adelantar la redención. No sé si han escuchado esas historias, y que por su cuenta quisieron hacer ciertas cosas para destruir el mal, para destruir al Satán y adelantar la rectificación de todas las cosas, y al final murieron. O sea, no, porque no podían, no estaba en que una persona de manera individual haga tal cosa. Entonces, bueno, esas son las opiniones que dan sobre esos. Algunos dicen que es real, algunos dicen que son procesos cosmogónicos, y otros dicen que simplemente estaban tratando como de elevar la raza humana, la conciencia humana, porque trajeron conocimientos. Maestro, ¿y tú a cuál adhieres? ¿Tienes alguna adhesión a alguna de esas opiniones personalmente? No me adhiero ninguna porque todas son opiniones de los comentaristas, entonces yo no conozco toda la realidad. Yo diría que hay de todo un poco. En todas esas historias siempre hay, yo diría que hay de todo un poco, porque son textos tan antiguos, muchas veces las interpretaciones se han perdido, otras son interpretaciones modernas, entonces yo diría que hay de todo un poco, porque sí soy consciente de que existen otras inteligencias, otras razas que han venido a la Tierra o que están en la Tierra y hay tantas historias de seres humanos que cuentan que tienen eh, relaciones con esos seres, gente que dice que son descendientes de ellos. En algún momento voy a hacer una conferencia, yo creo, sobre un rabino que se llamaba Rabbi Yaakov Bazana, un cabalista de Marruecos que se casó con un demonio y tú dice que tenía hijos. Entonces, hay que explicar qué significa también eso de tener hijos, cómo se entienden esas cosas. Entonces, bueno, yo no me aferro a ninguna, digamos que hay de todo un poco. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Dice acá una pregunta en el chat. Si en la pareja siente que hay un rompimiento y no has tomado decisiones, ¿estás dejando que el mal esté operativo? ¿Qué hacer para que las situaciones se suavicen? Bueno, exactamente, ya está, si por lo que hemos estudiado estamos viendo de que primeramente lo que entendemos como mal no es mal, sino que es el movimiento de las cosas. Todo está creado para moverse, nada permanece estático. Cuando ocurre una separación, un divorcio, uno cree que es malo, pero realmente no es malo.
tampoco existe ese concepto de bien. Esos son conceptos de dualidades que entendemos nosotros. Entonces, si alguien me dice que hay un rompimiento en una relación y uno quiere arreglar las cosas y quiere aferrarse a algo, a lo mejor se pueden arreglar las cosas, pero hay veces que lo mejor que pueda pasar es que ocurre el rompimiento, porque simplemente están las cosas moviéndose para ser nuevamente reestructuradas. ¿Cómo saber si es bien o mal? Dicen los sabios que realmente el futuro no lo conocemos y el futuro está todo el tiempo cambiando también, de acuerdo a los pensamientos nuestros, de acuerdo a las acciones nuestras, de acuerdo al aprendizaje que tenemos constantemente. ¿Significa eso que no hemos de actuar? No, al contrario. Uno tiene que hacer todo lo posible siempre para arreglar las cosas, por hacer el ticún. Pero todo ese arreglar es hasta un límite. Si yo he hecho todo lo que podía por suavizar una relación, porque las cosas marchen bien, porque estoy haciendo todo lo que de mi parte y aún así no funciona las cosas, pues ya eso me está llegando, es el límite de mi capacidad, porque en una relación no es de uno, es de dos personas, dos conciencias, que cada cual es un mundo que por un mismo nivel de conciencia y energía se unieron. Si hay una sola energía, una sola persona en la relación, que es el que está haciendo el intento y el otro no hace nada, no mueve nada, pues uno no puede, no tiene dominio sobre esa otra. Significa que algo ahí está moviéndose a transformarse. Si son los dos el que dicen, ok, vamos a hablar las cosas entre los dos y los dos tienen la misma conciencia y el pensamiento, ok. Pero si es uno solo, uno hace todo lo que pueda hasta un límite, porque ahí está el libre albedrío y la voluntad de otro. Entonces, por eso es que existen como, bueno, los divorcios, existen todas esas fracturas, que no es mala como entendemos, sino es simplemente todo está reestructurándose nuevamente. Pero vuelvo a decir, toda situación, uno siempre tiene que buscar la manera de arreglar las cosas, pero no solamente es uno, también el otro. Los dos tienen que querer arreglar las cosas. Y la manera de la pregunta, ¿qué hacer para que las situaciones se suavicen haciendo eso? Como decía, buscando de manera flexible, como decía, como estudiamos en clases anteriores, Netzach y Od. Netzach quiere imponer, Od es flexible. Entonces, en una relación donde hay una tensa, las cosas son tensas, es porque está Netzach operativa, todo tenso, fuerte. ¿Qué hay que hacer para suavizar las cosas? Operar en la dimensión de odd. Odd significa que voy a ser flexible. No me voy a enfadar de pronto, voy a ser paciente, voy a escuchar a la otra persona, voy a buscar dialogar, yo estoy cediendo a la energía del otro. Pero ojo, también explicamos en esa clase que no podemos llegar al punto de que la energía del otro me aniquile a mí, me haga desaparecer mi identidad, porque ahí ya entonces eso caeríamos en la humillación, caeríamos en un desequilibrio. Yo voy a ceder, yo voy a ser flexible, yo voy a suavizar hasta un punto, porque lo que nunca podemos es perder nuestra identidad. Entonces, trataré de ser flexible, pero ojo, tiene que haber también razón, voluntad, deseo en el otro de también ser flexible si quiere que la relación se arregle. Entonces, yo voy a ser flexible hasta un límite. Si ya llega un punto en que no, que las cosas no van, entonces, ojo, tengo que tener cuidado porque si no, igual me fracturo yo, me destruyo, desaparezco completamente. Eso nunca puede pasar. En una relación donde ocurre eso, llega a un punto, decía, de humillación, de esclavitud, de tantas cosas. Entonces, la respuesta a las preguntas es que uno tiene que buscar hacer el tikkun, reparar las cosas, arreglar las cosas, operar en este caso en OT, ser flexible, escuchar, buscar, dialogar, pero las cosas no son de un solo lado. También tiene que venir del otro lado de la otra persona. Y uno hace hasta un límite. Si ya ha hecho todo lo que podía por una relación, simplemente tiene que, bueno, no hay más nada que uno pueda hacer. Significa que la energía del otro ya está en movimiento de reestructurarse a otro sitio, de marcha. Ojo, y digo otro, pero también puede ser uno. Puede ser que sea uno el que esté en una relación y ya llega el punto en que el otro quiere quedarse, pero uno dice que ya aquí no hay nada, no hay amor, no es más, hay tanta incompatibilidad que es uno mismo el que ya quiere irse de esa relación, quiere moverse. Se llama movimiento, estamos moviéndonos de ahí. Quedarme contra mi voluntad en una relación
es quedarme a sufrir, es quedarme y no comprender otra vez que todo está, y llega un momento en que todo se mueve, que el quiebre no es malo, el quiebre también es parte del sistema, es parte del proceso, que yo me tengo que mover y también el otro tiene que moverse, que yo no soy dueño del otro ni el otro tampoco es dueño de mí, ya lo explicamos en la clase de hoy. El creer que eso es dueño es querer aferrarse. Es como las sefirot que querían recibir, aguantar la luz, es mío solamente, la luz divina. ¿Qué pasó? ¡Pum! Se rompieron. Entonces, sea por las buenas o por las malas, el movimiento va a tener lugar. Sea el uno el que inicie el movimiento o sea el otro el que inicie el movimiento. En el proceso, como decía, en este caso de una relación, haré todo lo que pueda por arreglarla. Operaré en odd, seré flexible, me dejaré seducir, como decía Rabino Ari Kaplan en esta clase anterior que vimos, que es como opera Od. Od se deja seducir, ok, pero hasta un punto. Si no, me quiebro. No sé si se responde la pregunta ahí. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, solamente decir que en la clase siguiente, yo la verdad que este capítulo pensé que con dos partes más no alcanzaba, pero siempre digo que es que no me gusta apresurar las clases, porque siempre me gusta cuando yo enseño por ejemplo, estos mismos que son tan conceptos tan abstractos, a veces yo escucho a maestros que hablan de estos temas, pero lo dejan ahí, ¿no? En algo tan lejano, cosmogónico, y yo les estoy haciendo ver que todo esto que estamos estudiando es aplicable, es práctico en la vida de cada uno de nosotros, y que son procesos que están teniendo lugar en nosotros a cada instante. Entonces eso requiere que las cosas se expliquen bien, que les traiga ejemplos reales a la práctica de cómo, para qué sirve todo esto. Si no me queda como muy científico, muy tal, que ok, está bien así, pero me gusta traerles ejemplos y verlos cómo se puede aplicar en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Entonces les decía, las cosas, pues hay que explicarlas bien. En la próxima clase vamos a continuar con este mismo tema. Vamos a hablar ahora de las famosas chispas de santidad. Pero solamente anunciar que el próximo domingo no vamos a tener clase porque el próximo domingo cae Tisha B'Av y es un día de ayuno. Comienza desde el sábado en la noche y concluye el domingo. Entonces va a ser un día muy complicado para... Se conmemora la destrucción del templo, es un día solemne en el judaísmo, es un día de ayuno, entonces pues no vamos a tener clase la semana que viene, el domingo siguiente. Así que, pero sí nos vamos a ver, bueno, con el favor del Eterno, nos vamos a ver este jueves y bueno, pero para que sepan que el domingo que viene no tendremos clase por el tema de Tisha B'Av. Creo que hay un comentario acá. Ah, Claudia, gracias. Bueno. Un saludo a todos, gracias a los que se conectaron y también a los amigos que nos van a ver después en las redes sociales, en YouTube. Muchas bendiciones a todos y nos veremos el jueves en la clase del curso del Pirkei Avot. Gracias a todos.